Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global. El Tribunal Constitucional español suspendió en el día de ayer de manera fulminante el pleno del Parlamento de Cataluña, que el próximo lunes 9 prevé proclamar la independencia de esa comunidad autónoma sobre la base de los supuestos resultados del referéndum de autodeterminación calificado ilegal por este mismo tribunal en arreglo a la Constitución del pasado 1 de octubre. El pasado miércoles, la mesa del Parlamento catalán admitió a trámite una petición verbal formulada en la Junta de Portavoces y de los portavoces Junts pel Sí y la CUP, la organización de izquierda antisistema, para que el próximo lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el Pleno para valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos. Esta petición, que supone dar pie a que Puigdemont proclame la independencia de Cataluña, se realizó al amparo del artículo 4 de la Ley de Referéndum de Autodeterminación, aprobada el 6 de septiembre y suspendida inmediatamente por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno central. Sin embargo, el órgano presidido por Carme Forcadell dio luz verde a la petición de los partidos independentistas que copan y ocupan 72 de los 125 escaños del Parlamento catalán. Pese a las protestas de los socialistas, la Junta de Portavoces, reunida de nuevo, fijó la celebración del pleno ordinario para el próximo lunes a las 10 de la mañana. La ruptura unilateral provoca vértigo, por supuesto, en el government a medida que los días y las horas se suceden. Los independentistas buscan la fórmula para declarar la independencia sin un alto coste social y económico, en vista de que ya dos grandes bancos de los más importantes de España pues ya han planteado que su razón social se moverá de Cataluña. En contra de lo que pudiera parecer, la suspensión del pleno del Parlamento previsto para este lunes, que acordó ayer el Tribunal Constitucional, supone un respiro. Curiosamente, no es una paradoja para el independentismo, porque le da un tiempo para poder precisar mejor cuál va a ser la ruta crítica que van a seguir. Tras una semana de intentos para reorganizar la estrategia sobre cómo aplicar los resultados del referéndum, la expresión acuñada para evitar referirse a la secesión unilateral. La suspensión del pleno les permite ganar tiempo al debate interno sobre este vértigo que ha causado esta situación, esta tensión que ha obligado al rey a intervenir en la televisión española por primera vez, y esto ha planteado una situación de crispación no solo en España, sino también que ha repercutido de manera importante en el ámbito de la Unión Europea. Y por supuesto es un movimiento que tras el Brexit y tras el avance de las fuerzas conservadoras se convierte en un aspecto importante de la agenda europea. Es importante ver cómo algunos de los sectores dentro de los partidos independentistas insisten en jugar la carta de la mediación, especialmente la internacional, como el PDeCAT y Esquerra, un terreno en el que creen que hay recorrido y permite ganar reconocimiento fuera de España. Con todo, la lectura que hacen estos partidos es que el gobierno de Mariano Rajoy no aceptará ningún tipo de mediación y que eso reforzará su discurso y les cargará de razones. Las diferentes familias del independentismo se muestran convencidas de que se proclamará la independencia de una u otra manera. El tema de debate es cuándo y cómo, porque si hasta ayer estaba claro que sería en el Parlamento, la decisión del Tribunal Constitucional lo cambia todo, pero hasta los sectores más moderados del secesionismo se posicionaron ayer en favor de la declaración de independencia. Es el caso de los demócratas
Democrates en catalán, el partido que se escindió de la extinta Unión Democrática y que tiene 2 diputados en el Parlamento. En un comunicado difundido ayer, exigen al Parlamento que proclamen la República Independiente en los términos que marca la ley, tal como afirmó el presidente de la Generalitat la noche del 1 de octubre. Indiscutiblemente que este es un hecho que de acuerdo a los reglamentos debió hacerse 48 horas después. Resulta interesante el análisis de un especialista como es Jean-Claude Piris, que ha ocupado un rol importante en los organismos de la Unión Europea. Y él sostiene que un país que viola el Estado de Derecho ni siquiera puede ser candidato a la Unión Europea. Él ha sido exdirector jurídico del Consejo Europeo y recuerda que creer en la permanencia en la Unión de Cataluña si se independicia es un error desde el punto de vista legal. Sobre este particular responde a una serie de preguntas esenciales para analizar el caso recogidas por diferentes periódicos españoles e internacionales. En cuanto a qué ocurriría si Cataluña declara la independencia, él sostiene que en el ámbito interno depende de las reacciones de las autoridades políticas y judiciales. Las declaraciones unilaterales de independencia son solo palabras vacías, a no ser que sean formalmente reconocidas por la comunidad internacional. En este caso, esa declaración violaría claramente el Estado de Derecho. Además, habría inquietudes nacionales en algunos Estados miembros como Chipre, Grecia, Italia, Francia o Bélgica. En cuanto a ¿qué ocurriría con la pertenencia a la Unión Europea? Él sostiene que los independentistas dicen que si Cataluña se separa de España, permanecerá en la Unión Europea. Es un error evidente desde el punto de vista legal. La primera condición para ser miembro de la Unión Europea es ser un Estado. Para eso tienen que reconocerte los otros países. Así que Cataluña ni siquiera podría ser país candidato, porque un país nacido violando el Estado de Derecho y también el derecho internacional, no sería reconocido y, desde luego, no podría solicitar su adhesión. La segunda condición es respetar los tratados, incluidos los artículos aplicables a los países candidatos. Si Córcega o Sicilia, por ejemplo, se declararan independientes, aún respetando la Constitución de Francia e Italia y respetando el derecho internacional y los tratados de la Unión Europea, legalmente no podrían permanecer en la Unión Europea. Tendrían que seguir el procedimiento normal de solicitar el ingreso. En cuanto a qué implicaría para Cataluña acogerse al derecho a la autodeterminación, él sostiene que la mejor aproximación judicial sobre una secesión unilateral y el llamado derecho a decidir la hizo el Tribunal Supremo de Canadá en 1998 respecto a Quebec. La conclusión es que este derecho solo se aplica a un territorio cuando no hay democracia en el Estado del que se quiere separar, o se oprimen las minorías, o el territorio constituye una colonia. No se aplican ninguna de estas condiciones en el caso de Cataluña. Por otro lado, en cuanto a si se puede alegar una violación de los derechos humanos en España tras la carga policial el día del referéndum, y sostiene que no hay base para eso, ¿podemos decir acaso que España no es un país democrático que aplasta a las minorías, como ocurre, por ejemplo, en otros países? Por otro lado, en relación a por qué no se abre un proceso europeo para tratar de reconducir la situación. España es un país democrático, dice. Las decisiones las están tomando los jueces y las autoridades políticas competentes en conformidad con la Constitución y la ley. No cree que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo Europeo quieran intervenir en este asunto. Las instituciones españolas son democráticas y respetan los derechos humanos, pese a los excesos que ha habido en la actuación policial. No hay un problema internacional entre dos entidades internacionales, sino un problema nacional que tiene que discutir España y Cataluña. En relación a la tensión elevada que ha asumido este conflicto, dice que es verdad que la situación política es tremendamente difícil y es verdad que los independentistas ganaron una batalla el pasado domingo en los medios de comunicación, pero esta situación la han creado artificialmente los políticos. Nunca ha habido, al menos hasta ahora, una mayoría absoluta del independentismo en Cataluña y es muy peligroso decir cosas como que la independencia se puede llegar por la vía unilateral y de espaldas a la Constitución.
En cuanto al origen del conflicto, dice que no conoce y no ve la respuesta clara. Hay quien lo atribuye a razones económicas, pero el argumento económico que se basa en que Cataluña aporta demasiado a la solidaridad del Estado es contrario a los valores de la Unión Europea que se basan en la solidaridad. El proyecto europeo se basa, entre otras cosas, en que los países ricos ayuden a los más pobres. Un 5% del Producto Interno Bruto de Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, proviene del presupuesto europeo. Los independentistas catalanes dicen que quieren permanecer en la Unión Europea, que está basada en esa solidaridad, pero no quieren ser solidarios en España. Esto resulta una paradoja. En relación al impacto que podría tener en Europa una eventual independencia de Cataluña, entiende que si la independencia se hiciera por la vía legal, Cataluña podría ser candidata a la Unión Europea y después de unos años, con el acuerdo de todos los miembros de la Unión Europea, ser un nuevo Estado miembro de la Unión. Pero el resultado para la Unión Europea solo puede ser negativo. Las instituciones europeas serían más débiles, habría más desequilibrio aún hacia los estados pequeños y ningún ciudadano ganaría nuevos derechos. No ve ningún resultado positivo desde el punto de vista europeo. De manera que resulta interesante ver dentro de este marco que hemos visto desde diferentes ángulos, pero será hasta mañana cuando volveremos a Ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultura.